¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches. Una vez más, la mejor publicidad del mundo, la mejor creatividad del mundo nos va a ayudar a pensar sobre un tema que creo que nos va a interpelar a todos y a todas en relación a lo que sucede con el impacto a partir de la pandemia, pero de algo que ya existía, que tiene que ver con los temas de salud mental en las infancias y las juventudes. Es un tema que la creatividad nos va a ayudar a pensar y también grandes invitadas en el día de hoy. Arrancamos teniendo en cuenta un dato que UNICEF da a conocer, que 1 de cada 7 jóvenes en el mundo tiene algún tema de salud mental que lo aqueja. Pero más información nos brinda esta placa que da cuenta de que se estima que el 15% de los niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años en América Latina y el Caribe viven con un trastorno mental diagnosticado. Subrayo diagnosticado. Subrayo diagnosticado, porque me parece que es un punto que si uno se pusiera a hablar de todos los tabúes que hay para acercarse a un profesional o recibir ayuda, hablaríamos de números más grandes. Reducir el estigma en torno a las enfermedades de salud mental y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad debería ser un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, desde ya. Pero claro, hablamos de un tema que a veces no tiene todo el abordaje, todo el acompañamiento necesario y que al mismo tiempo, como decíamos, está atravesado por los tabúes, ¿no? Y por la dificultad de hablar. En Uruguay, este año 2022, se hizo una campaña basada en testimonios, basada en lo que los chicos, las chicas expresaban en torno a la salud mental y al tabú, y este es el resultado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se gesta una campaña? Es también uno de los puntos en los cuales nos enfocamos en este programa, para entender desde qué recursos, desde qué estrategias, para que el mensaje llegue correctamente. Así se realizó esta propuesta en el Uruguay. Ni Silencio ni Tabú no se trata de un spot aislado ni de una acción de comunicación puntual, sino que es una estrategia de trabajo para varios meses. Se enmarca en la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio y está dirigida a adolescentes de 14 a 19 años y jóvenes, educadores, docentes, referentes adultos y familias. Apunta a los adolescentes con la idea de visibilizar lo que piensan, lo que sienten y lo que proponen. La iniciativa posee además materiales con dinámicas y propuestas desarrollados por profesionales de la salud mental con el apoyo de UNICEF. La campaña audiovisual fue desarrollada también para plataformas digitales y redes sociales. La idea se acompañará con más de 300 talleres a llevarse a cabo en clubes de fútbol femeninos y masculinos de categoría 16, en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y en los equipos territoriales de atención familiar de todo el país, así como en centros educativos. En Uruguay, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud de 2018, el 14,4% de los adolescentes y jóvenes se han sentido tristes o desesperados y dejaron de hacer sus actividades habituales. Silencio y tabú son las palabras que más resuenan entre ellos cuando piensan en salud mental. Interesante y a la vez imperioso, ¿no? Que atrás de las campañas haya acciones concretas, ¿no? Que no quede en solamente el llamado de atención, sino que se acompañe, ¿no? Con un compromiso, con un trabajo, lo que se llama de territorio, es decir, sobre la posibilidad de que con talleres, con diferentes acciones, se trate de mejorar y de romper esos silencios. Y la campaña de UNICEF de 2021, que viene a continuación, lo que marca es, y creo que muy bien dramáticamente, después lo vamos a hablar con alguien del mundo artístico a ver cómo lo evalúa, pero esa dificultad de expresar
la insatisfacción, el deseo no cumplido, todo eso que lleva a los silencios y lleva a veces a muchas complicaciones, lo cuenta un spot que creo puede resonar en muchos de ustedes. How's everyone doing? How do I tell them the truth? How do I admit that I'm unsatisfied with my life? That I'm 30 years deep into a career I regret, and the thought of living with my decisions keeps me up at night. I feel trapped and don't see a way out. But I'm afraid that if I say something, I'll be hurting my family and letting everyone down. I can't do that. So I won't let these thoughts escape my mouth. I'll just say what I always say, that everything's going well and I'm doing fine right now. Because if I confess, then all that would do is cause my wife stress. The doubts will become bigger, leading to more uncertainty, creating more mess. So I'll just keep it all inside and be strong for the family. Yes, I think that's what's best. If I just keep working and providing, then everything will figure itself out, I guess. I'm stressed and overwhelmed. I feel like I do so much for this family and I do it all by myself. All my efforts go unnoticed and underappreciated, and there's no one I can turn to for help. I'm tired of always being the one to keep things together, when the truth is, I'm falling apart. Some days I just want to give up, run away from my responsibilities, turn a blank page and restart. But then the guilt kicks in for even thinking this way. I just wish there was a safe space where I can turn to and say, I'm really struggling. I'm really not doing okay. It feels like no one really talks anymore. I'm trying my best to keep this family together, but I can feel us all slipping away. And nothing I do or say makes an impact or change. It's just the same old repeated conversations. Same words, just a different day. Different day, different day, different day. I want to be honest, but what's the point? They just tell me I'm being overdramatic. They'd completely ignore how I feel and find reasons to shift the blame, put it down to my behavior, video games, or bad habits. I can hear it now. How much could you possibly be going through? You're just a teen. Even if I tried to explain what I'm going through, they wouldn't understand what I mean when I say that I'm struggling, that it's all becoming too much. They just compare it to their own lives and tell me how what they're going through is really tough. So I just tell them I'm fine and keep it to myself. Because what's the point in even talking about it? It's not like it would help. It's just easier to keep quiet and get on with the day. But man, if only they knew just how much I don't say. Mom, I've actually got a lot on my mind. Todo empieza por una conversación por un instante. Es el remate de esta propuesta que lleva adelante UNICEF y que vamos a conversar en segundos nada más desde el universo artístico que reflexiona sobre el tema de la salud mental y también, por supuesto, desde la perspectiva de la psiquiatría. Pero algunos datos antes de la campaña que acabamos de ver, que se llama ¿Qué pasa por tu mente? Una pregunta que el spot desarrolla de una manera, creo, muy interesante, realizada por UNICEF a escala global en el 2021, un video claramente, y que busca remarcar la importancia de iniciar conversaciones sobre la salud mental con nuestros seres queridos. Y me tomo de esto. Iniciar conversación, romper el tabú, romper el silencio. Lo vamos a hablar con nuestras invitadas, reflexionar sobre estos spots y reflexionar sobre la temática. Están con nosotros la doctora Guillermina Olavarría, médica psiquiatra infanto-juvenil. Bienvenida, Guillermina. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y Mariela Asencia, que siempre es un gusto verla y ha hecho La Casa Oscura con Maruja Bustamante. Bienvenida, Mariela. Gracias. Un placer tenerlas a las dos, porque me parece que las miradas son complementarias y podemos pensar juntos y ver si ayudamos, que es el objetivo de este programa, a mejorarle la vida a alguien.
Arranco por la perspectiva psiquiátrica. ¿Cuán importante es romper el tabú, arrancar la conversación? Mira, es fundamental. Es lo principal que, digamos, desde los distintos ámbitos tenemos que hacer con los adolescentes, desde la familia, desde la sociedad, desde lo cultural, desde lo escolar, es hablar, ¿no? Pero hablar de un lugar no dramatizando ni tampoco banalizando, ¿no? Creo que la psiquiatría ha atravesado durante muchísimos años la estigmatización. Entonces, cuando se menciona a un adolescente o a una familia mismo, la consulta con un psiquiatra infanto-juvenil, eso genera ya de por sí como cierto tabú, cierta cuestión. Sí. Es importante que desde los distintos ámbitos hablemos de lo que nos pasa, ¿no? Como yo diría, corrernos un poco de la patología como tal, sino más bien hablar de los pensamientos, de las emociones, ¿no? De qué te pasa. Exacto, qué te pasa y qué haces vos con eso que te pasa, ¿no? Sí. Creo que eso es como fundamental, ¿no? Total. Desde la familia, digo, de los mismos adultos con los adolescentes, ¿no? Sí. Siempre, digamos, caen en un lugar como mucho de interrogatorio, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? Y no es del lugar de cómo te sentiste hoy, ¿no? Total. ¿Hubo alguna situación que te generó algún tipo de malestar? Por eso digo, esto de la campaña que muestra mucho el hablar, ¿no? El hacer conciencia de dialogar, de encontrarnos un lugar de disponibilidad para hablar de todo lo que haya para hablar, ¿no? Sí. Vamos a hablar en minutos de La Casa Oscura, pero quiero preguntarte como actriz, como dramaturga, como directora, Mariela, ¿qué viste en los spots de recién que te haya parecido interesante? Y bueno, a mí me agarró como un nudo inevitablemente porque al vivirlo yo desde un lugar en primera persona, no es que las cuestiones de salud mental yo no las vivo desde un lugar académico o especializado o estudioso, sino que es algo con lo que convivo. Sí. Entonces, como siempre, casi todos, ¿no? Sí, porque aparte yo siempre digo, me resulta conmovedor ver pibes y pibas, porque por ejemplo en mi caso particular yo siempre digo que si yo hubiese tenido un diagnóstico mucho más joven, hubiese tenido una calidad de vida mucho mejor, más tiempo. Claro. Porque realmente el diagnóstico te permite abordar. Y está buenísimo cuando sabes qué te pasa y lo podés abordar. Elevas tu calidad de vida, literalmente. Sí, definitivamente. Hay, y voy pivoteando con las dos para sumar sus miradas, hay, Guillermina, una cosa en el spot uruguayo que vimos al principio, que es un montón de frases, ¿no? que aparecen de los chicos y que se repiten en otros spots. Por ejemplo, me siento solo cuando estoy con personas, o me cuesta hablar, digo. ¿Qué aspectos de los que viste te parece que valen la pena subrayar? Bueno, a ver, todos me parece que muestran muy claramente el sufrimiento de aquellos adolescentes que les pasa algo, ¿no? Y que les pasa algo, digamos, por encima de lo que uno puede mirar como la normalización del crecimiento de un adolescente, ¿no? La adolescencia es una etapa de muchísima vulnerabilidad, de muchísima crisis. Y esas crisis tienen, digamos, como niveles, ¿no? Hay cosas que, digamos, sintomatología o conductas esperadas para la adolescencia, y hay otras que llaman un poco la atención. Creo que ese spot muestra muy bien el sufrimiento, ¿no? De algunos adolescentes que están, digamos, atravesando mucho malestar. Sí. Que uno, digamos, lo que podría hacer es darles lugar como para que eso sea abordado, ¿no? O sea, invitar a la consulta. Creo que el spot muestra muy claramente el sufrimiento y luego da lugar a hablemos de esto, ¿no? En esta mesa familiar que vimos recién, ¿no? En este spot, está presente mucho de lo que quizás no se dice, pero atraviesa muchísima gente, que es esa frustración, ¿no? Que cuenta la protagonista. El padre que no pudo hacer tal cosa, ella que no pudo hacer tal otra, y como esos silencios, ¿no? Me parece que es interesante como retrato de inicio para contar una posibilidad de tema de salud mental. ¿Cómo lo viste vos? Sí, siempre creo que hay algo que pasa, que es que todo lo que no se entiende, en principio genera como resistencia. Por eso es tan importante generar espacios de diálogo y poder poner y no estigmatizar, o sea, poder ponerle palabras a las cosas que pasan y vivirlas con más naturalidad también, porque una persona que tiene una cuestión de salud mental es un aspecto de su vida, no es su vida. Claro, siempre decimos no te define. Cuando hablamos de enfermedades, de trastornos, de patología, no te define. No es que sos eso, ¿no? Sos un montón de cosas y además, bueno, así como otras personas tienen otras cuestiones, qué sé yo, en el riñón o en el aparato digestivo, bueno, la salud mental también es una cuestión de salud, no es una cosa voluntariosa ni de locurita, ¿no? Sí, y también donde a veces no se puede tan fácilmente, por eso está bueno hablarlo y por eso hablamos del tabú. Quiero sumar, me parece que va a ser interesante para que lo charlemos,
aspectos y fuentes para visibilizar estos temas. Por ejemplo, lo que pasa en la red social de las adolescencias, las infancias, que es TikTok, que hizo una serie de campañas para nuestra región visibilizando estos temas. Hola, te presento a una persona que está pasando por dificultades en temas de salud mental. En ocasiones se ven así, pero también se ven así. Puede ser esa persona que conoces apasionada por lo que hace, o también puede ser esa persona que siempre está bailando contenta, con una sonrisa. Hashtags como bienestar tienen más de 460 millones de visualizaciones en TikTok. Durante la semana del 16 al 21 de noviembre de 2021, diversos creadores, ONGs e instituciones gubernamentales llevaron a cabo una serie de videos en la aplicación para abordar los temas más importantes alrededor de la salud mental. Se tomaron medidas para facilitar que la gente encuentre recursos cuando los necesite para impedir la publicación de contenidos que promuevan, glorifiquen o normalicen el suicidio, las autolesiones o los trastornos alimentarios. Pusieron en marcha nuevas guías de bienestar para apoyar a las personas que deciden compartir sus experiencias personales en la plataforma, desarrolladas con la orientación de expertos. A principios de 2021, lanzaron nuevas funciones para ayudar a los usuarios que puedan estar viviendo o recuperándose de un trastorno alimenticio. Cuando un usuario busca términos relacionados con estos trastornos, se le proporcionan herramientas sugeridas y se lo dirige a los recursos adecuados. En México, cuando alguien busca palabras o frases como suicidio, se lo dirige a recursos de apoyo locales como la línea de ayuda del Sistema Nacional de Apoyo Psicológico e Intervención Telefónica. Lo decíamos antes, ¿no? La importancia de que se comunique, pero que también haya una acción, un respaldo y también el compromiso de empresas que, siempre rápidas para generar dividendos, también tienen una responsabilidad social. ¿Cómo lo ves, Guillermina? A mí me parece espectacular, porque de hecho los principales estudios que hablan sobre el encuentro asertivo con adolescentes de los profesionales de salud mental tienen que ver con garantizar la disponibilidad, ¿no? Y el acceso fácil. Claro. Entonces me parece que, los adolescentes están continuamente en las redes sociales, TikTok es una de ellas, entonces que den información sobre acceso directo cuando se sienten, digamos, de una forma deprimidos o con algún tipo de manifestación de malestar, es brillante, porque es ahí donde el adolescente va a llegar, ¿no? Si no, no llegan. Y también me parece muy bueno el que se manifieste el bienestar, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que provocan bienestar? Claro. Porque muchas veces los spots tienden a mostrar mucho el sufrimiento. El golpe bajo, ¿no? Exacto. También, y no, temón. ¿Qué hacer con eso? ¿No? ¿Qué haces cuando te sentís muy mal? Entonces, la verdad que me pareció brillante que puedan, digamos, mostrar un montón de acciones que uno puede hacer como para regularse emocionalmente, ¿no? Y que es mucho más asertivo tal vez hacer algo de esto que tener una conducta problema. Sí, dirigir también en el lenguaje, en el código que usan ciertos sectores etarios de los cuales estamos hablando hoy, ¿no, Mariela? Que esté dirigido a ellos exactamente. Sí, y aparte creo que en las redes hay un relato totalmente sacado del bienestar. Viste que hay como un relato de que tenés que ser feliz, te tiene que ir bien, como una cosa que es totalmente contraproducente para las jóvenes. Básicamente y los no jóvenes. es real. Claro, entonces, y me parece que, es un relato que se ahoga en sí mismo porque, nadie puede sostener ese nivel de felicidad constante ni de éxito constante. Y opera muy negativamente en los otros, ¿no? Porque vos decís, ves a alguien, ves a una cantante, ahora vamos a meternos con celebridades que hacen buenos mensajes de bien público en relación a esto, pero a veces ves una realidad también construida en celebridades que genera un efecto negativo en el que recibe, Por eso es tan importante hablar. Hay artistas, por ejemplo, Selena Gómez, que ahora va a salir un documental sobre su vida, que ella contó que es bipolar y además de bipolar es un montón de otras cosas, y ella lo pudo decir y es buenísimo porque hay un montón de jóvenes que pueden ver que ella es una cantante, que le va bien, que hace lo que le gusta y que puede convivir con una situación de salud mental. Total. Y puede decirlo y lo puede tratar. Y esa potencia que tiene esa cuestión comunicacionalmente. Miren, ahora vamos a escuchar las voces y vamos a tener el gusto de también darnos cuenta de que los referentes de los jóvenes, de las juventudes de hoy vienen tanto mejor que los que nos tocaron a los que tenemos 30 y pico, 40 y pico y demás, porque vienen con una mirada que ayuda, no que perjudica. Yo no me crié con el concepto de la ansiedad. Yo tampoco. O sea, a mí nadie me explicó nunca lo que era la ansiedad. Nunca me lo explicaron. Y hoy lo reconozco. A los 30
entiendo qué es la ansiedad y reconozco la ansiedad ahora en mí, en los otros, y la veo muy clara en chicos muy jóvenes porque tenemos tantos... Nosotros somos muy jóvenes, pero ustedes más. Tienen tantos estímulos y todo parece que es ya, y todo parece que es tan rápido, y todo parece que si no lo tomo ya es efímero y voy a perder la oportunidad. Y hay tanto de eso, o sea, centrándonos en el arte, digo, ¿no? En hacer música, por ejemplo. Y eso es mentira, ¿no? Está bueno hablar de ansiedad, está buenísimo que traigas esto que te pasó. Te lo recontra agradezco. Y por toda la gente que está del otro lado escuchando y todos los niños, niñes que están del otro lado escuchando y que también sufren ansiedad y que tienen sus sueños y se los come esa sensación horrible. Estás más flaca, como más fit. Estoy más flaca, pero porque en ese momento estaba un poco más sedentaria. Y eso que entrenaba, pero ¿sabes qué me pasaba? Tenía atracones con la comida. ¿Qué sería? Como que comía por la ansiedad y después me sentía mal, pero me encerraba a comer y después no salía porque me daba vergüenza que la gente me vea y me vea más gorda, porque yo sabía que estaba engordando y se me notaba en el cuerpo, en la cara. Ponele, yo en ese momento no usaba manga corta. ¿En serio porque me sufriste daba eso? vergüenza en los brazos. Sí, horrible, la pasé re mal. ¿Y eso en qué tiempo fue? No sabía Fue eso. como cuando vine a hacer el stream. O Yo sea, más o igual menos te época. veía resuelta de mí. No, igual sí, es bueno pero- que lo cuentes porque es conciencia. No, pero para es horrible, todos. es horrible. O sea, nosotros no tenemos que tener vergüenza de nuestro cuerpo. O sea, no tiene nada que ver. Yo no me ponía manga corta porque decía, o musculosa porque decía, tengo los brazos más gordos y la gente me va a juzgar por eso. O sea, imagínate mi cabeza cómo estaba re mal. Hay muchas personas que hoy en día están como yo estuve acá a los 12 años y yo en ese momento pensaba que iba a estar toda mi vida así. Pensaba que no me iba a poder mejorar y lo superé. Y a mí en ese momento me hubiese encantado escuchar a una persona decir que estuvo igual que yo y que pudo salir adelante. Dejar de hacer estos temas tabú porque cuando queremos ocultar esto que nos pasa es una doble mochila, es una doble carga que nos ponemos. Yo cuando era chico también pensaba que ir al psiquiatra era porque estaba loco. Y pensé que me moría, pero es todo del cerebro. Mi vida. Una gana de darme un abrazo a mí a los 12. La depresión, la ansiedad, es una enfermedad como cualquier otra y no hay que tenerle miedo a decir que uno está mal, a decir que uno está medicado o a decir que uno necesita tratamiento psicológico y psiquiátrico, porque es lo que somos también. Y hay personas que sufren de otras enfermedades y necesitan medicaciones para otras enfermedades. Yo necesito y necesité medicación para la ansiedad, para la depresión, para los ataques de pánico, y no tiene nada de malo. Y hago la pausa a propósito, ¿no? Porque fíjense que venimos viendo ficciones, ¿no? Todo esto son verdades, todo esto son relatos en primera persona o relatos de gente cercana, los de Lali, los de Emilia Mernes, los de Santiago Talledo. Y emociona por el coraje, por la verdad que traen, pero también por lo que significa, y esto lo quiero subrayar, una generación que se banca a hablar de temas que todos los que estamos acá adentro nunca hablamos. O sea, esto también lo quiero decir, ya que en general se le echa la culpa a los jóvenes de todos los males de una sociedad, es porque también hay que cargar con eso. Y quería preguntarte, primero les pregunto qué les pareció, porque me parece que amerita un comentario más que especial, y después vamos a hablar de las patologías, de lo que se está viviendo hoy. Guillermina. Mira, a mí los 3 spots, cuando habla Lali sobre la ansiedad, me parece que está buenísimo porque validó lo que le estaba pasando a esa chica. Como, ¿qué hay detrás de la ansiedad? ¿No? La ansiedad se manifiesta, pero está expresando una emoción que está desregulada, ¿no? Que está en una intensidad tan alta que hace que te desbordes, que llores o que tengas un montón, o que evites situaciones, por ejemplo. Claro. El último spot, Sí, donde Santiago habla, Talledo. exacto, donde habla claramente de la depresión o de, digamos, distintos cuadros o sintomatologías de ansiedad. Me parece que está buenísimo el que él pudo como dar una autorrevelación, ¿no? Esto es muy importante a nivel como publicitario, a nivel como de visualizar, ¿no? Lo que a muchos les pasa, ¿no? Sea Sí. adolescentes como sean adultos. Sí. Que es cuando la angustia, digamos, ya pasa de un estado a un estado que te perjudica en tu calidad de vida, ¿no? Total. Y con respecto al otro, al del trastorno de conducta alimentaria, Sí, el de Emilia Mernes. exacto. A mí algo que me chocó
pero creo que fue, digamos, claramente, porque me parece que la entrevista o el diálogo es fue... un Twitch, es una cosa informal, muy informal. Es esto que él como habló de su cuerpo, ¿no? Como te veo más flaca, te veo, no sé, te veo, ¿no? Claro, el comentario del otro sobre El comentario del otro sobre el cuerpo. Yo creo que a veces, perdón, no hago una digresión, pero a veces puede ser disparador de esta conversación. Digo, depende desde qué lugar se haga y se reciba, porque también hay personas que no pueden recibir porque lo están padeciendo por algo. Digo, es muy delicado hablar del cuerpo de los otros. Es muy delicado hablar del cuerpo de los otros, ¿no? Porque en definitiva vos no sabés a quién tenés enfrente. Claro. Entonces a veces es como que, digo, se banaliza y queda como agradable, qué flaca que estás, qué linda que estás. Sí. Y tal vez esa persona está dentro de un trastorno de conducta alimentaria. Y que estén todo el tiempo hablándole de su cuerpo, tal vez termina reforzando esa conducta. Claro, ¿no? Lo hace peor. Exacto. Mariela, estamos hablando de colegas tuyos, de artistas. ¿Tu mirada de lo que vimos? No, a mí me parece que siempre que un referente de un sector o de una comunidad pueda ponerle palabras con tanta organicidad a estos temas, es súper saludable y positivo. Lali tiene llegado un montón de gente muy joven que la ven como referente, entonces que ella pueda hablar de la ansiedad, decir mi ansiedad, como hacer alusión a su propia ansiedad, obviamente que abre totalmente. Te baja del pedestal al mismo tiempo, Sí, totalmente, ¿no? Y para mí lo más importante es entender que esto no te define ni te determina, que es algo que te pasa y que lo podés abordar. Para mí eso es clave. Sí. Siempre lo marcamos porque es muy importante este aspecto. Y respecto al cuerpo, yo creo que no se habla del cuerpo de las personas, que ya fue, que es un concepto que ya está. No se habla del cuerpo del otro o de la otra. El tema es cuando uno se cruza con gente de la industria del entretenimiento, de la televisión y demás, que todo el tiempo le está generando problemas. Digo, es algo a lo que debemos ir, pero que creo que no estamos tan cerca como necesitamos, ¿no? Sí, bueno, como todo, es un camino, una deconstrucción que lleva tiempo. Recién decías, qué bueno que los jóvenes ahora hablan de cualquier cosa, diferencias. Yo creo que es una construcción. Ellos hablan de cualquier cosa porque hay una construcción anterior también. Claro. Creo que todo es una construcción. Pasa en diferentes áreas, pasa con el feminismo. Digo, hoy el feminismo estalló para bien, pero porque hace décadas hay un montón de mujeres trabajando en ese movimiento. Claro. No, nada es ya, porque si no repetimos sin darnos cuenta esta idea de que algo puede cambiar de un momento a otro. Y en realidad son construcciones colectivas. Total. Son construcciones colectivas que se van armando desde lo individual y generando una red. Total. Entonces cada uno desde ese lugar ve cómo pone el límite, por ejemplo, en las cuestiones del cuerpo. Sí, y cada pequeño aporte, ¿no? Que hacen el gran aporte, sigo en la línea de pensamiento de Mariela. Quiero seguir la conversación, que es riquísima, y la verdad es que es un lujo tenerlas, y además la calidad de los spots de esta noche, con algo que se viene desde la creatividad respecto de los consejos. Un poquito lo veníamos charlando. Lo vemos y lo charlamos. Depression can be a really tough thing to go through. Fortunately, people always have a lot of ideas how to help you through. You just gotta snap out of it. You have so much to be happy for. Fake it till it feels normal. Cheer up. It's all in your head. It's because you're a Leo. Think about all the people that have it worse than you. Bueno, el humor siempre ayuda. ¿El humor se usa como estrategia en una terapia? ¿Es un buen aliado? Sí, muchísimo. De hecho, digo, muchas veces con los chicos yo trabajo algo de esto de como tu plan de crisis, ¿no? Sí. Bueno, desde la orientación terapéutica con la que trabajo, pero que tiene que ver muchas veces con generar una emoción opuesta a la que tenés, ¿no? Entonces de repente es como, mirate una comedia, ponete a ver YouTube esos videos que te... ¿no? Exactamente, porque claro, te va a distraer de esa emoción que estás sintiendo, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Bueno, esto de lo que hablamos de las acciones que generan bienestar y cómo vos podés distraer esa emoción que tal vez te está gobernando. ¿Qué es lo que más se ve en las juventudes, en las infancias hoy, 2022? Me hablas de dificultades en cuanto a salud mental. A salud mental. Sí, claro. Bueno, la pandemia ha hecho, digamos, destrozos en la salud mental en los adolescentes. Y en la sociedad en general. Y en la sociedad en general, pero bueno, en los adolescentes fue como, realmente fue como muy difícil
porque bueno... La socialización. Exactamente, ¿no? la Todo socialización que es fundamental en esa etapa, como que se guardó y de repente como su crecimiento, viste, quedó ahí como medio detenido, utilizando otras estrategias. Yo creo que lo que vemos habitualmente en las consultas, bueno, yo por lo pronto lo que veo es mucho consumo de sustancias en los adolescentes, en trastornos de conducta alimentaria, en síntomas depresivos, ¿no? Con conductas autolesivas, en que tiene que ver un poco con todo lo que estamos viendo, ¿no? Sí, Más allá, digamos, y que también comparto con Mariela esto de que es clave la prevención y clave el abordar estos cuadros desde la infancia, porque, digamos, si no se abordan, primero porque generan mucho sufrimiento, ¿no? Porque de alguna forma te tienen que ayudar para que vos puedas, digamos, resolver lo que te está pasando, ¿no? Más allá del diagnóstico, ¿no? Que es necesario, hecho por especialistas, ¿no? Pero también el abordaje y también esto de dar habilidades, ¿no? Como enseñarte a qué hacer con eso que te está pasando, ¿no? Como, tiene nombre, podemos hablar y también podemos ayudarte a que sepas qué hacer con eso. Y se puede entender que es un proceso que se puede, esto lo quiero marcar porque sé que estoy tomándome de los conceptos de la doctora y también de Mariela, por supuesto. Y me parece que en este contexto, hablar de lo que es el teatro, el arte en general, que ya sabemos que sana y que es lo mejor que tenemos sobre la faz de la tierra, hablar de La Casa Oscura es hablar de una obra extraordinaria en términos artísticos, pero imprescindible en términos de hablar de la salud mental. Vamos a ver un pedacito de este espectáculo que junto a Maruja Bustamante llevan de gira y que se ha presentado en el Galpón de Guevara y después lo conversamos. Bueno, me refiero a qué fue lo que te motivó a venir. Puedo hacer cosas en números pares. Como el agua somos pares, hago muchos pares con el enjuague bucal, todo siempre en número par, por excepción del chequeo de puertas que lo hago 3 veces en grupos de 5. Chequeo puertas, chequeo ventanas, chequeo que las canillas no boteen, chequeo que el aire acondicionado esté apagado, chequeo todo compulsivamente. Tengo pensamientos reiterativos, pero siempre en números par. Nunca un 15, nunca un 17, siempre un 14, siempre un 16. Todo de 2 en 2. A veces entro en estados paranoicos, pienso que me están filmando, que me van a hackear. Puedo reiterar el mismo pensamiento durante muchas horas sin parar el mismo día, de la misma forma que el pensamiento intrusivo ingresa en mi mente y me destruye los nervios, desaparece. Y claro, es maravilloso además las cosas que hacen y que exponen en esta obra, que es un poco un exorcismo, me parece, para ustedes, pero también para el público. Sí, porque bueno, es un biodrama que es como lo que llamaríamos teatro documental, que es una obra que Maruja y yo escribimos a partir de nuestra situación con la salud mental en la vida real. Y sí, es un espectáculo que tiene muchísimo humor, porque nosotras nos podemos reír de lo que nos pasa y también nos podemos emocionar. Digo, como que no es que estamos sufriendo, ¿no? Pasan muchas cosas emocionalmente. Sí, es un musical también, de pronto, y la gente se ríe, llora, se emociona y se siente identificada, porque no hace falta tener una cuestión de salud mental para tener alguna cuestión de salud mental. Obvio. Como que la salud mental atraviesa la vida de todas las personas en diferente medida, con diferente intensidad, pero forma parte de nuestra vida, como la salud integral en todo sentido, ¿no? Entonces la gente se siente muy atravesada, interpelada. Se ven en muchas cosas del material. Hablábamos antes de quienes se exponen, quienes cuentan, quienes parten, ¿no? de una experiencia. En este caso, sin duda, me imagino transformadora para ustedes, porque si el teatro nos mejora cuando hacemos un Shakespeare, ¿qué no nos va a mejorar si hablamos de nuestra situación? Digo, ¿cómo tomaron la decisión de esto hay que hacerlo, esto es teatro? Mira, fue de la siguiente manera. Yo a los 41 años tuve un diagnóstico que a mí me cambió la vida, porque yo tenía cuestiones que no entendía qué eran, que obviamente determinaban y atravesaban mi vida. Claro. Y cuando lo pude hablar, cuando lo pude abordar, me llevó tiempo, pero pude. Se me abrió ahí una cuestión muy copada, que fue darme cuenta que lo que me pasaba no era que yo estaba de la cabeza o que tenía cuestiones voluntariosas, que yo... ¿Viste? ¿Vos crees que vos podés? Claro. Siempre Dale, vamos ejemplo para arriba. Es como si vos tenés un tema, no sé, en el hígado y vos decís, dale, hígado, dale, métele. Claro. No funciona así. Cuando yo entendí eso, para mí fue un alivio tan grande. Y mi primera impronta cuando me pasó esto, de esto no hablo con nadie, ¿no? Y después hice una obra de teatro. Dije, no, al revés. El teatro siempre fue lo que me ayudó a ser más feliz en esta vida y lo que me ayudó a vivir.
Y siempre en el teatro yo llevé todos los temas que me interpelan, me atraviesan por diferentes razones. Así como puedo hablar del amor o de la desigualdad social, puedo hablar de la salud mental. Claro. Y hablando con Maruja, que es una colega de toda la vida, un día chateando por WhatsApp, estábamos hablando de otra cosa y salió el tema, ella me contó lo que le pasaba a ella, yo le conté lo que me pasó a mí y yo le dije, mira, estoy pensando en hacer una obra, yo también quiero, hagámosla juntas. Maravilloso. Y así fue. Así. Sí. Y nos pusimos a ensayarla, llamamos a una directora que es Paola Lutini, la ensayamos y además pasó algo alucinante, que es que vino la ministra de Salud, Carla Bisotti. Ah, mira. Se sintió interpelada porque el espectáculo también cuestiona el sistema de salud y un montón de cosas que también atraviesan el tema. Y ahora estamos yendo de gira y la obra llega a las personas que gestionan la salud en Argentina. Ah, qué bueno. La hicimos para todos los ministros de salud. Maravilloso. Y eso es muy importante. Sí, porque estamos hablando de algo que es una obra de teatro, pero también es un hecho de bien público, que de esto se trata este programa, ¿no? Modificar. Y sabes que el arte tiene un poder muy grande porque yo he visto a ministros emocionados preguntando qué hago mal, por ejemplo, interpelándose, y yo creo que si esos mismos ministros o ministras hubieran hecho, no sé, jornadas, foros, no hubieran podido entender como entendieron algo a través del arte. No, porque ahí estás además poniendo en juego una serie de símbolos, de emociones, digo, y también contando dos cuestiones que no son una ficción, más allá de que puedan estar ficcionalizadas, sino son dos historias reales, y por eso también la fuerza que tiene la obra. Yo cuando la vi sentí una serie de impactos, porque también me reía a carcajadas, eso también habla de la buena propuesta que armaron. Sí, pero saber que no es ficción, a pesar de que todo lo que está en escena adquiere un vuelo ficcional, yo entiendo que es como el plus del material, ¿no? Sí, saber que eso que estamos diciendo es verdad. Es verdad. No estamos... ¿Y les cambió la vida hacerla? ¿Les mejoró la vida? Y el teatro nos mejora la vida, siempre, cada vez que hacemos teatro. Entonces, sí, es... Sí, porque es lo que estábamos hablando con ella, ¿no? Que poder hacer teatro es una manera de abordar también. Poder hablar todas las semanas de esto así, que la gente se ría, se emocione, se siente identificada. Sociabilizás también. Claro. Sociabilizás la temática. Sí, abrís conversación, que es lo que decíamos. No se vuelve una antes. cosa, viste, cerrada, que te pasa a vos. Ya es un poco de todes. Como que lo abrís y ya no estás sola, estás con todos los demás. Mariela, felicitarte a vos, a Maruja, que es otra genia, y gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, qué generoso, gracias. Un placer. Nos quedamos con Guillermina y ahora vamos a recibir a otra invitada también más que especial, pero antes vamos a compartir un spot que después les voy a preguntar particularmente, que tiene que ver con ese concepto de aquellas personas jóvenes, en este caso pues estamos hablando de esa franja etaria, que deciden quitarse la vida y que alguien podrá decir no se veía que esto fuera a pasar. Bueno, de este tema, en este tema tan delicado reflexiona el spot que vemos ahora. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Bring me sunshine in your smile. I'm boiling up. Bring me laughter all the while. In this world where we live, there should be more happiness, so much joy you can give to each brand new bright tomorrow. What are you gonna do today? I would go run around in my new shoes. Make me happy through the years. Never bring me any tears. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Bueno,
Es un tema muy delicado que vamos a abordar con el respeto y el cuidado y también la responsabilidad de tocarlo en un medio de comunicación. Lo vamos a tocar con Guillermina, pero quiero darle también la bienvenida a Liliana Manna, que es productora de Radio Nacional y que ha realizado un documental sobre suicidio adolescente, muy reconocido y muy importante, con testimonios muy fuertes. Bienvenida, Lili, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Sí, un documental que se emitió en septiembre, unos días después del 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio Adolescente. Costó mucho. Me imagino. Ahora vamos a indagar en los detalles, pero quiero ir primero a la cuestión médica porque me parece que es inmediato también esto en relación, Guillermina, a lo que es la prevención, a pedir ayuda. El spot marca con videos de personas que se quitaron la vida que esto no era visible, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer para prevenir? Que me parece que sería la palabra a emplear, ¿no? Sí, a ver, digo, como algunos datos importantes es que la Organización Mundial de la Salud, en el último informe del 2021, dijo que el suicidio es la cuarta causa de muerte en los adolescentes. Impresionante. ¿No? Y también informó que por cada suicidio, cada vez que un adolescente se suicida, hay 20 intentando hacerlo, ¿no? Y muchos más pensando en hacerlo. Claro. Por lo cual creo que es muy importante como esto, que se haga visible, ¿no? Pero hacerlo visible quiere decir como esto que me estás preguntando, como un lugar de dialogar, ¿no? Claro. O sea, hay que dialogar sobre el suicidio de una forma cuidadosa y respetuosa. Y la forma principal de prevenir es el diálogo. No hay magia en esto, más que hablar claramente y preguntar activamente. A los profesionales fundamentalmente, que son los que tienen las herramientas para acompañar y también para que puedan acompañar a los familiares, que son los que dan contención en el minuto a minuto, ¿no? Exacto. La posvención, ¿no? Sí, y los familiares también preguntar activamente, ¿no? Claro. Porque esto como no dan señales, ¿no? Hay que ver si no dan señales, ¿no? Es verdad que hay cuadros, digamos, en psiquiatría de mucha impulsividad y que de repente es verdad que, digo, lo veías muy bien y se, digamos, cometió un acto suicida. Pero después hay muchos indicadores, ¿no? De que uno puede tomar como para, digamos, como factores de protección o que para por lo menos prevenir, ¿no? Que tiene que ver con el aislamiento social, con las ideas de desesperanza, con la irritabilidad, ¿no? Digo, son todas cuestiones que van llamando la atención. Por ejemplo, los problemas académicos, ¿no? Digo, cuando un chico empieza a no querer salir con sus amigos, a no disfrutar, digamos, de lo que hacía antes, a tener problemas escolares, está llamando la atención. Algo le está pasando, ¿no? Claro. Hay que estar atentos y aguzar los sentidos, ¿no? Exactamente. Y generar lugares de diálogo, ¿no? Yo siempre digo como la cena familiar o momentos de encuentros familiares donde uno pregunta, ¿viste? ¿Cómo te sentiste hoy? Pero también es importante esto que marcás en un tiempo en el cual todo esto está mediatizado por las pantallas, ¿no? Estamos comiendo con el celular o con la televisión para hablar de algo que permanece, pero que antes era protagonista definitivo. Y la conversación profunda es difícil que se dé. O sea que hay que cambiar una costumbre, me parece también, ¿no? Para generar esos espacios. Totalmente. Creo que hay que cambiar la costumbre, primero de eso no se habla, ¿no? No, tenemos que poder hablar de todo. Hay contextos, digo, para hablar, pero hay que hablar. Total. Hay que hablar de qué te pasa a vos, que un padre pueda decirle cómo estuvo su día. Claro, ¿no? claro. ¿Cómo se sintió en ese día? Porque también eso muestra, ahí hay adolescentes y hay adultos. Hay adultos, por supuesto, sí. Nosotros hoy nos enfocamos en salud mental de jóvenes, de adolescentes. Y las invito a que lo encuentren en el canal de YouTube de la televisión pública y del Festival del Bien Público, programas anteriores sobre salud mental en general. Pero es muy particular el trabajo que se hizo desde Radio Nacional, Liliana Manna como productora, que ha hecho muchos y multipremiados a nivel internacional documentales. En este caso, Lili, pienso en que ha sido de los más difíciles, de los más crudos en hacer, ¿no? Muy difíciles. El proyecto quedó paralizado, digamos, en 2014, 2015, cuando yo era productora de Rosario Lufrano en Radio Rivadavia. Ella había viajado a Salta, la habían enviado para hacer un documental a San Antonio de los Cobres. Allí existe un puente hermosísimo, porque turísticamente es hermosa, todo el paisaje. Es un lugar mágico, además. Mágico, que lo llaman el Puente de la Solución. Sí. Donde
la verdad que el alerta es Sí, es muy fuerte. Los chicos muy jóvenes, entre 12 y 15 años, creen que tirándose del puente encuentran la solución a una ruptura de noviazgo, a situaciones de bullying en la escuela, porque siempre es una sociedad muy vulnerable, la de San Antonio de los Cobres. Así es. El bullying que pueden soportar las pocas escuelas que hay, y esa falta de futuro. ¿Qué voy a hacer yo acá? Que es clave, ¿no? Guillermina, Es la idea de futuro. La falta y en el documental, más allá, no está concentrado en San Antonio de los Cobres. No, pero fue el disparador, ¿no? El documental fue el disparador. Recogí esos testimonios que quedaron, ya te digo, hasta el año pasado quedaron guardaditos en el archivo, hasta que lo propuse a las autoridades de RTA y Radio Nacional, dale para adelante. Y partí del informe extraordinario de UNICEF, de las cifras que daba. Allí se decía que es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito en jóvenes y adolescentes. Y dije, bueno, tengo que hablar con alguna especialista, que fue la psicóloga, la doctora Diana Altavilla, de la Asociación Argentina de Salud Mental, también con sociólogos del Instituto Gino Germani y de la UBA, que participaron de esa investigación de UNICEF, que era lapidaria. Eran casi 60 páginas que me leí a fondo para interiorizarme. Claro. ¿No? Y entonces te encontrás con cifras o con data, como por ejemplo, no hay guardias psiquiátricas. Y durante la pandemia aumentó considerablemente el intento de... Claro, por supuesto. Los intentos suicidios de autolesionarse, de un 33% de consultas fuera de la pandemia a casi un 60%. Claro, una explosión a nivel exponencial, ¿no? El documental, si el público quiere escucharlo, quiere acceder a él. Documental sonoro, es un documental sonoro, Por porque la gente te pregunta cuando haces un documental, ¿dónde lo puedo ver? No, aquí es Radio Nacional. Se pueden hacer documentales sonoros. Por supuesto. ¿Vos has conocido por algunos? Supuesto. No, y además son excelentes. Debo decir, yo he escuchado muchos de esos y son excelentes. ¿Están en la web de Radio Nacional? Están en la web www.radionacional.com.ar y allí lo van a encontrar porque todavía está en la home. En la home. Apenas entrar. Ahora, cuando cerremos este bloque, vamos a obviamente poner una placa con los números de teléfono de consulta. Por supuesto, esto es central. Pero quería un concepto desde tu perspectiva como cierre del tema, Guillermina. A mí, como no quería dejar de decir que con un buen abordaje terapéutico, el 80%, o sea, eso hay evidencia científica, el 80% de los adolescentes que tienen algún tipo de conducta suicida, digamos, mejora, ¿no? Bien. O sea, sale de ese estado. Bien. Y creo que esto es importante decirlo, ¿no? Porque si no tendemos como a hablar del suicidio como con algo medio Un que hecho queda consumado, ahí, solamente en el sufrimiento, ¿no? Y esto que dice Guillermina sobre el tema del suicidio, lo ampliamos también, porque ya lo ha mencionado, pero lo reitero, en torno a que todo tema de salud mental tiene un tratamiento y el pronto diagnóstico, como ya dijo Guillermina hace un rato, es central. A las dos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.